Quiero arrancar un poco contigo con un tema, con un marco mucho más grande. Ya te hemos escuchado en su momento, pero tal vez escucharte de vuelta. El tema de tu posición con respecto a una eventual reforma constitucional. Tenemos una del 92, ha funcionado en algunas cosas muy bien, en otras cosas generan confusión. Hemos escuchado algo al respecto, pero ¿cuál sería tu posición con respecto a impulsar, a promover? Obviamente lo que un presidente piensa con respecto a eso siempre es importante, ¿verdad? He hecho el ejercicio de analizar, de estudiar, de hablar con personas que conocen mucho más que yo, y llegué a la conclusión de que veo a una reforma como algo necesario, pero todavía no tenemos las condiciones. Yo creo muy profundamente que hoy no tenemos las condiciones en materia de procesos electorales, en el involucramiento, y podemos ver en los ejercicios para las elecciones de ministros de la Corte Suprema, elecciones de Procurador General, Contralor General de la República, donde nosotros no vemos que los mejores paraguayos y paraguayas se presenten a esos lugares, no se involucran. A nuestro criterio, uno de las reformas principales que necesita nuestra República para mirar el futuro es el debate sobre una reforma constitucional. Por eso lo venimos sosteniendo, convencidos de que la Constitución del año 92 fue una herramienta muy importante para el momento histórico coyuntural que vivió el Paraguay. Pero quiero significar algunas puntualizaciones que nosotros consideramos necesario reformar de la Constitución. Primero, fue una Constitución que se hizo en un momento histórico totalmente diferente. Hoy estamos en democracia plena. En aquel momento se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder, porque veníamos de un gobierno autoritario de muchos años. Entonces, más bien la Constitución Nacional y la motivación de la Constitución Nacional fue justamente construir una Constitución que garantice la dispersión del poder, no la concentración del poder. ¿Cómo ves vos en un eventual gobierno tuyo? ¿Cómo harías, digamos, para aumentar esa presión? Porque estás mencionando que hace falta aumentar la presión tributaria. ¿Cuál de las dos formas? Impuestos. ¿Vos subirías algunos impuestos? ¿Cuáles? ¿Cómo? A mí me gustaría mantener esta presión tributaria, que Paraguay se mantenga con una ventaja competitiva, teniendo en cuenta que somos un país mediterráneo, que necesitamos mucha infraestructura para atraer primeramente, y enfatizo, primeramente al capital nacional para que inviertan en el Paraguay, y segundo al capital extranjero. A mí me gustaría mantener la ventaja competitiva que tenga el Paraguay. No me gustaría modificar la ecuación tributaria. Quiero mantener estos impuestos, pero necesariamente tenemos que evaluar, no podemos dejar de evaluar la capacidad de pago y por sobre todo enormes déficits que tenemos presupuestarios en educación, en salud y en seguridad. Paraguay puede generar una movilización de recursos públicos muy pero muy importante en los próximos años sin tener que modificar su estructura impositiva. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Paraguay, a pesar de un enorme crecimiento económico, hoy tiene un Producto Interno Bruto que está alrededor de los $5.000 per cápita. El promedio de América Latina estamos hablando de 10.000. O sea, Paraguay, uno tiene que preguntarse, ¿por qué Paraguay no tiene el ingreso per cápita promedio? No digo que tenga el de Chile, que es el que tiene más alto, 18.000. El promedio. Yo no encuentro un justificativo que diga Paraguay tiene que tener un ingreso per cápita. No hay una condición geográfica. La mediterraneidad no es un impedimento para que Paraguay tenga un ingreso per cápita mayor. De hecho, cuando nosotros hoy vemos un proceso de convergencia, Paraguay en 4 años ha cerrado la brecha con el promedio de la región como nunca antes. Al tener el mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe, Paraguay lo que ha hecho ha venido creciendo mucho más rápido que los otros países de la región. Lo que nos dice que en un proceso de recuperación de la economía a nivel mundial, Japón, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay no debería crecer al 4,5% como venimos creciendo, debería crecer al 8,5%. Lo que nos va a permitir generar una mayor cantidad de recursos públicos con la misma estructura impositiva. ¿Cómo reformamos fundamentalmente el sistema judicial? Yo no creo que haya que barrer con la Corte. En los próximos 5 años
va a haber un proceso en donde 4 ministros de la Corte van a terminar su mandato. 75 años. Exactamente. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad sin ningún tipo de alteración institucional, ¿verdad? Porque convengamos que los anteriores episodios en donde se decidió, como inclusive una cuestión de campaña electoral, remover o barrer, como se decía, con la Corte Suprema, no ha traído grandes beneficios. Es simplemente cambiar 6 por media docena. Yo creo que deberíamos avanzar hacia un mecanismo similar que tiene Estados Unidos, en donde el presidente elige al ministro de la Corte Suprema y es finalmente el Parlamento el que le acepta o le rechaza. La justicia está aplazada. ¿Qué cambiarías en esa? Todo. ¿Qué, todo. por ejemplo? El Consejo de la Magistratura. Los mecanismos de ingreso de jueces, de fiscales, el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento que hoy sirve para chantajear. Y ya dijimos acá con el gobernador del Departamento Central que cuando yo gane las elecciones vamos a cambiar de forma y vamos a cambiar de personas. Porque la mejor ley o la mejor normativa manejada por gente averiada moralmente y éticamente no te sirve de nada. A ver si entiendo, una reforma que incluso cambie los 9 miembros de la Corte. Empezar de vuelta, barajar las cartas, empezar de vuelta. Nosotros vamos a pedirle por nota cuando ganemos las elecciones la renuncia a los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y si no renuncian, yo voy a liderar una manifestación en frente al Palacio de Justicia hasta que renuncien los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y aparte de eso vamos a liderar un debate sobre una reforma constitucional para despolitizar la justicia paraguaya. Nosotros necesitamos jueces valientes, jueces que hagan justicia, no jueces amigos, y tenemos que vencer nosotros mismos, sacarnos los vicios que tenemos acá a nosotros mismos, los políticos que queremos tener nuestros miembros de la Corte Suprema de Justicia.